Libro de Juan, capítulo 11, mis hermanos. Y quiero que leamos del versículo 1 en adelante. Qué lindo es Dios, hermanos. Juan 11, y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Y leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. El pueblo dice: amén. Amén. Y dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creas, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: vamos también nosotros para que moramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí, te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella la consolaban,
Y cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mira cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, y haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, y era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, viene ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en sudario. Y Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Quiero dar como tema, gloria a Dios, Jesús tiene poder. Dios mío, hermano. Podemos ver, mi hermano, que a veces vemos que Dios es un Dios pequeño, y conforme a veces a nuestra fe es como Dios actúa en nuestras vidas. Pero si nosotros elevamos esa fe y la pusiéramos a lo alto, tenemos que aprender como Jesús hizo, mi hermano. ¿Qué fue lo primero que hizo el Hijo de Dios cuando vio, mi hermano, que la situación era bien grave y que no había solución? Miró al cielo. ¿Quién vive, hermano? El mismo Hijo de Dios tuvo que también ver al cielo, como hizo Abraham, como hizo Agar, como hacía David, como hacían los reyes y los profetas. Jesús también tuvo que mirar al cielo, porque todos los que estaban alrededor de él tenían una negatividad, mi hermana, tan pesada, que si Jesús los veía no podía hacer el milagro viéndolos a ellos, porque estaban tan decaídos su semblante, como que estaban derrotados, como que no había solución, como que las cosas ya no tenían nada ya de remedio. Entonces Jesús no pudo poner la mirada de ninguno de ellos, tuvo que mirar al cielo y hablar con el Padre y decirle al Señor: Padre, gracias por haberme oído, porque yo sé que ya tú me oíste, porque tú lo sabes todo, porque Dios es pasado, presente y futuro. Antes de que tú le digas algo, ya Dios lo sabe. Por eso es que nosotros tenemos que venir, mi hermano, ante Dios y saber que los problemas que estamos pasando, ya Él lo sabe. Él conoce lo que tú estás pasando y lo que va a pasar mañana y lo que va a pasar en 2 días, porque Él, mi hermano, tiene toda la tierra en sus manos. Él escribió, mi hermano, por los profetas lo que iba a venir y se cumplió. También está, mi hermano, está establecido en la Biblia lo que va a acontecer en el fin del mundo, y va a acontecer porque la palabra de Dios se cumple y dice: todo pasará menos mi palabra hasta que se cumpla. Quiere decir, mi hermano, que todo está escrito, y ya Dios, mi hermano, ya sabe cuál es tu caminar. Él sabe tu futuro. Él sabe, mi hermano, los caminos que vamos a cruzar, que van a ser difíciles. Él conoce, mi hermano, hasta dónde vamos a llegar y tocar fondo. Pero ahí Dios está esperando que lo mires a Él, que tú sepas que cuando tú hablas con Él directamente, Él ya sabe, mi hermano, tu situación.
y Él te quiere dar el milagro, pero tenemos que inclinarnos más hacia el cielo. Porque a veces ponemos la mirada, mi hermano, donde no tenemos que ponerla. Y dice que todos ellos estaban tristes. Y yo sé, hermano, que en un funeral pues nadie se va a reír. Todos van a estar tristes, hermano, porque aman a la persona que falleció. Está, mi hermano, cada quien pasando, dando un testimonio de las cosas que hacía. Y dice que a Jesús le mostraban los vestidos que Marta, que Lázaro, también, que cuando Marta murió también, hermano, y también cuando Lázaro murió, yo sé que cada uno dio un testimonio diciendo las cosas grandes que hacía el siervo, lo bueno que fue, o como era de amable. Y podemos ver ahora, mi hermano, que Jesús, pues ya sabiendo también cómo era su amigo, y él quería, mi hermano, también Jesús venir hacia él y levantarlo más fuerte. Pero hubo un momento que Jesús tuvo que poner la mirada al cielo, porque no había, mi hermano, ningún semblante bueno en ninguno. Quiere decir que todos habían perdido la fe. Y a veces nosotros, hermano, pasamos un momento tan difícil que pensamos que Dios está lejos. Vemos que Dios no va a hacer milagro, pero Dios, mi hermano, al tú verlo a Él, el milagro se va a manifestar en ti, porque Dios tiene el poder de levantar los muertos. Dios tiene el poder de lo que haya fallecido en tu vida, lo que haya muerto, lo que tú hayas sepultado, de sacarlo de allí y dártelo. ¿Quién vive, hermano? Hay muchos de nosotros que tenemos sueños sepultados. Tenemos, mi hermano, deseos que queremos hacer el día de mañana, que pensamos que ya estamos muy viejos, o que ya, mi hermano, se nos pasó el tiempo, o que ya, mi hermano, es muy difícil volver a agarrar lo que una vez perdimos. Pero si tú pones tu mirada hacia el cielo y hablas con Dios, Él te lo saca y te lo da en tu mano. Y conforme a tu fe, Él lo hará más rápido. ¿Quién vive, hermano? Y el mismo Jesús no se preocupaba por nada. Y yo me admiro, hermano, de la paciencia de Jesús. Y yo creo que la paciencia es uno de los dones más importantes que tenemos que tener los cristianos. Para que nadie nos desespere, para que no vengamos, hermano, y cometamos errores y hablemos precipitadamente y ofendamos a Dios y quite su gloria de nosotros. La paciencia es un don, hermano, de que nos da a nosotros como un dominio propio, que cuando la situación está bien grave y bien fea, tú estás tranquilo. ¿Quién vive? Ese es un don maravilloso. Que no nos dejemos llevar por las emociones o por los sentimientos o echarle la culpa a los demás, sino simplemente observar. Y eso es lo que hacía Jesucristo. Dice que él, mi hermano, le dieron la noticia: mira, Lázaro está enfermo. Y si llegó la noticia a Jesús, es porque la enfermedad ya era grave. Porque cuando alguien llama a otra persona a decirle: mira, esta persona le está dando un ataque cardíaco, y mira que ya está, casi que ya no ni abre los ojos, quiere decir que la situación está grave. O cuando alguien está al hospital, que ya no le da mucho señal de vida y esperanza, ya empiezan a llamar a los familiares. Entonces, si Jesús, estando en otro pueblo, le avisaron: Lázaro está enfermo, quiere decir que la enfermedad ya era grave. Y Jesús no se preocupó, sino que él simplemente recibió el mensaje y dice, y esperó 2 días más. Y uno dice: Dios mío, estando grave la situación, y se quedó 2 días más allá. Y Jesús estaba esperando, mi hermano, que tocara fondo. Prácticamente él quería que el diablo hiciera lo que él quisiera, pero que él iba a venir y todo lo que el diablo había tocado, Dios, el Hijo de Dios, lo iba a deshacer. ¿Quién vive, hermano? Porque Dios deja que el enemigo haga su parte, porque Él es la resurrección, Él es la vida. Él es el que te va a resucitar a ti las áreas que habían muerto en ti, que tú deseas que Dios haga por ti. Él las puede resucitar. Y Él estaba dejando que el enemigo matara, porque el enemigo vino a matar, no era a destruir. Él dejó que el diablo terminara su trabajo para que Él volviera a empezar algo nuevo. Y a veces, hermano, cuando las cosas están feas y están bien, diría que ya no hay esperanza. Todavía hay esperanza. Que vive, hermano. Y podemos ver que Jesús le da la noticia y él se aguanta. Y a los 2 días, obviamente, pues muere Lázaro, murió el hombre. El enemigo terminó su trabajo. Entonces, como el enemigo terminó su trabajo, entonces Jesús se levanta y dice: ahora yo voy para allá. Entonces le dice a sus discípulos. Y lo que me sorprende de Jesús es que cuando él se levanta y va hacia Lázaro, tenía una mente tan positiva que ni siquiera la palabra muerte estaba en él,
sino que él decía: Lázaro duerme. Y él va y le dice a sus discípulos: Lázaro está durmiendo, mas voy para despertarle. Quiere decir que Jesús sabía que el Padre lo iba a respaldar. Y esa tiene que ser la fe de un cristiano, sabiendo que las cosas no tienen remedio, pero que todavía tú tengas una mente positiva y no mencionar ni siquiera que el diablo ganó, sino decir: yo voy a levantarme en el nombre de Jesús. Porque a veces, hermano, el diablo te tiene como que si tú estás muerto, si tú estás paralítico, si tú estás enfermo, y esa enfermedad no tiene cura. Mi hermano, es mentira del diablo. Pero si tú te resistes y dices: yo me levantaré en el poder de Dios, y deja que esa enfermedad toque fondo hasta que el diablo haga lo que haga y Dios empiece, entonces no pierdas la fe. Porque así hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús, mi hermano? Vino y se levantó. Y cuando él va y le dice a sus discípulos: esa enfermedad no es nada sino algo que yo permití para glorificarme. Así Dios se va a glorificar en tus problemas. Así Dios se va a glorificar en tu situación. Quiere decir que los momentos difíciles tienen solución. ¿Quién vive, mi hermano? Los momentos donde Dios te pone a ti, que sabe que vas a tocar fondo, es donde Él entonces va a empezar contigo algo grande. Y eso es lo que el pueblo de Dios tiene que saber, que todavía no es demasiado tarde, que Dios tiene un propósito, que aunque el diablo haya herido, que aunque el diablo haya tocado, todavía el Hijo de Dios está con su pueblo. Denle un aplauso a Calvino. Jesús todavía está aquí. Jesús está con todos nosotros. Y todo lo que el diablo quiera destruir en ti, en Jesús está tu esperanza. En el Hijo de Dios, Él puede hacer que las cosas vuelvan a resucitar de nuevo. Así que solamente pon tu confianza en aquel que no se dejó guiar por sus emociones o por lo que él veía, sino que veía el cielo y sabía que de allí estaba su esperanza. Amén. El Hijo de Dios tuvo que, mi hermano, solamente confiar en su Padre, porque los discípulos perdían la esperanza, mi hermano. Marta y su hermana estaban llorando. Los que estaban con ella también llorando. No había ni uno que reconocía que él tenía el poder. Hasta tuvo que, mi hermano, dialogar con Marta y decirle: Marta, ¿de verdad tú crees que yo soy el Hijo de Dios? Porque la vio como tan, que veía la promesa tan lejos, mi hermano, y diciendo: no, Señor, yo sé que Él va a resucitar, pero en el día postrero. O sea que, como que ella decía: está lejos en la promesa, todavía falta tiempo, cuando tenía el Rey de Reyes al frente de ella. Entonces tuvo que decirle: Marta, ¿tú crees en mí? ¿Tú crees que yo tengo el poder? Y dijo Marta, entonces ahí se acomodó y dijo: sí, Señor, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. A veces nosotros, hermanos, tenemos a Jesús al frente y no lo vemos. Y Jesús nos habla y la promesa la vemos lejos. Y pensamos que todavía no va a pasar nada. Y Jesús entonces, hermano, esperando que tú profetices y que tú vengas y te respaldes en Él, y venimos y decimos lo contrario, entonces atrasamos el milagro. Porque Jesús lo quería hacer. El problema somos nosotros, que no estamos poniendo la mirada hacia Él, sino que la ponemos en otro lado. Entonces dañamos el propósito de Dios. Porque donde hay incredulidad, donde hay duda y donde no hay santidad, no puede manifestarse un milagro. Porque dice la palabra claramente: sin fe es imposible agradar a Dios. Y todos estaban, mi hermano, que le faltó la fe. Hasta el mismo Pedro, mi hermano, no se vio ahí que le animó a Jesús diciéndole: Padre, yo sé que tú tienes el poder, vamos a levantarlo en tu nombre. Mi hermano, Pedro ahí se escondió, no decía nada. Estaba como con su semblante así en el piso, en el suelo, viendo como que hasta aquí llegó Lázaro, hasta aquí llegó nuestro amigo. Todos estaban desanimados, hermano, con su rostro inclinado en la tierra. Y Jesús poniendo su mirada en el cielo. Ahí es donde tú te estés comunicando con Dios. Y tal vez no lo estás poniendo directamente en el cielo, pero cuando tú vienes de rodillas y te inclinas, tú estás hablando con Dios que está en el cielo. Que vive, hermano. Y cuando tú vienes en tu cuarto, en tu secreto, en lo más íntimo, que la situación está bien mal, y que tal vez tú ves que tus hijos se están poniendo más rebeldes, tú ves, mi hermano, que tal vez en tu casa tu marido, tu esposa se está poniendo más rebelde, o las cosas no están saliendo bien, entonces entra a tu cuarto, en tu aposento, habla con Dios
y dile: Señor, yo lo pongo en tus manos, porque así como tú transformas los corazones, tú puedes transformar quien sea. Así como transformaste el corazón de Moisés, que siendo un homicida lo convertiste en un siervo profeta tuyo, así como hiciste, Padre mío, con los que se cayeron, los levantaste. Así yo te pido, Padre, que así como hiciste con Pablo de Tarso, que siendo un perseguidor de cristianos vino a ser un evangelista, así yo los pongo